Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Hablemos de Danza. Mi nombre es Daniela Mundaca y estamos realizando estas reuniones para adquirir nuevos conocimientos, nuevas nociones, nuevos conceptos e ideas de la danza. A partir de la experiencia de maestros, maestras, profesores, profesoras, bailarines y bailarinas. Nuestro invitado de hoy es Ignacio Novoa. Él es un coreógrafo, profesor e intérprete del movimiento. Imparte clases en las escuelas y academias de todo el país de contemporáneo. Muchas gracias, profesor, por compartir sus conocimientos con nosotros y por estar dispuesto a siempre entregar. Gracias. Bueno, les quiero contar que Hablemos de Danza es un colectivo de jóvenes bailarines y bailarinas. Esto está hecho en formato de conversatorio, por lo tanto vamos a tener una interacción con todos los integrantes del grupo. Okay. Voy a partir con una pregunta para usted. Mi pregunta es, ¿cuál fue su primer acercamiento con la danza? ¿Cuándo fue como que decidió su camino, cuando por primera vez experimentó esto? Bueno, primero decir que cualquier cosa que yo diga es una perspectiva personal de cómo yo he vivido. Eso. La danza apareció en mí porque yo hacía gimnasia en un grupo de cheerleader de mi comuna. Fue toda una historia porque primero resulta que mi papá, en una de sus muchas fiestas, se juntaba mucho con mi padrino y él hace un molino, ubican el molino de break, que pasáis por la espalda y pateáis con las piernas. Bueno, yo quedé impactado con eso y él me llevó a un grupo de breakdance en el gimnasio de Quilicura. Un lugar absolutamente flight, pobre, súper ad hoc a lo que vivía igual, así que no me sorprendía para nada. Entonces llegamos y había una persona y esa persona estaba completamente borracha y me enseñó a pararme de manos, pero se esmeró, yo no sé si de lo borracho, pero estuvo ahí conmigo toda una tarde. Aprendí a caminar de manos, me metí al grupo de break y luego veía que en la cancha, porque ensayábamos en una orillita, en la cancha sí había un grupo de cheerleader y gimnasta. Y entré. Luego de eso hice mucha gimnasia, tanta que me lesioné, me caí y el kinesiólogo básico de Quilicura, no, ni una noción, me dice que, bueno, no puedo seguir haciendo deporte, ¿ya? Y en la misma esquina donde yo hacía break al principio, se pone un grupo de danza. Ese grupo estaba hecho por el profesor Jonathan Coliboro, que era alumno de Osvaldo Montiel. Por lo tanto, hacían technical jazz, lo cual venía a dos con la gimnasia, porque tenía mucho de destreza. Entonces, bueno, me metí. Y resulta que conocí la disciplina, porque yo soy como bien práctico, ¿se entiende? Entonces asimilaba la danza como hacia una ejecución física en realidad. Saltaba, giraba, ¿cachai? La raja, o sea, felicidad. Y nada, y de a poquito me fui metiendo. Pero esa fue el primer vislumbre que tuve de movimiento, lo cual fue súper bacán, porque por ejemplo yo venía de ser florero, de pegarme un show, de ser terrible, indisciplinado, y resulta que en una clase de danza yo tiro una talla y me hacen callar, y nadie se ríe, y fue la primera vez que noto la seriedad en una disciplina, algo que, disculpen la palabra, no era hueveo. Sí, entonces, sobre todo que también venía como de Osvaldo Montiel, en donde tenía una rigidez particular, como en la clase, ¿cierto? Entonces, eso. Bueno, ahora te dejo, Nacho, o profe, con la pregunta de Celeste. Buenas noches, hola. Bueno, primero voy Hola. a presentar. Mi nombre es Celeste Quesada y soy integrante actual de la compañía José Luis Tejo, y recién este es mi primer año dentro de la carrera de danza y coreografía en la Universidad UNIAC. Okay. Mi pregunta para usted vendría siendo, ¿quién fue su mayor referente en la danza? ¿Qué lo inspiró? Fue su inspiración, básicamente.
Mira, partiendo del lugar que son como niveles son niveles de inspiración, momentos de inspiración que van definiendo tu camino en particular. Entonces, no es solo una persona, ¿se entiende? No hay una persona que tenga la totalidad de la referencia a lo que para mí es la danza. Entonces, son momentos y situaciones que me marcaron y que me hicieron a mí entender, ¿se entiende? Entonces, partiendo desde ese lugar, mis inspiraciones siempre han sido mis maestros. Mis maestros, personas de carácter profundo, de personas de alto nivel reflexivo, capaces de transformar una cosa en otra, de llegar al movimiento desde lugares particulares, ¿sí? Por ejemplo, en un comienzo, para mí, por ejemplo, yo veía... al comienzo el bailarín quería ser como un bailarín de jazz, ¿cachai? El jazz era como el hip hop de ahora, por ejemplo, antes, ¿cachai? No, así, eso quería ser el bailarín. Entonces, y estaba en auge, por ejemplo, mismo Valero, ya, y una tendencia muy show. Entonces, para mí, ¿qué quería ser yo? Alguien que girara mucho, que saltaba, que me llevó a hacer igual, a interpretar. Entonces, mis referentes eran, por ejemplo, yo veía So You Think You Can Dance, todos lo hemos visto. Nick Lazzarini, ¿cachai? Y maravilloso, espectacular, bacán. Pero resulta que y yo conocí a puros amigos, cuando conozco a mi primera maestra, que fue Ana Luisa Baquedano, que un día yo simplemente tomé una micro, fui para allá, le dije, maestra, yo soy pobre, por favor, béqueme. Y ella me dijo, está bien, así pasa. Y me quedé, ya, y ella... fue la primera vez que yo entendí las nociones de arte, de la danza como arte, como punto de comunicación, ¿ya? Entonces ella fue mi primera inspiración artística hacia comunicar. Su movimiento tenía un lugar, ¿se entiende? A lo mejor nadie lo entendía y a ella no le importaba, sino que desde ella el movimiento tenía sentido. Eso mismo se repitió en todos mis maestros, o sea, Luis Eduardo Araneda era igual, todo tenía sentido, yo no le podía cambiar los pasos, no los podía, porque para él tenía un significado profundo, ¿sí? Asimismo, no sé, Jaime Pinto, Sara Nieto, Rodrigo Fernández, todos son maestros que se basan desde un lugar, desde una experiencia particular para crear movimiento. Eso a mí me genera inspiración. Entonces, si la pregunta fue, ¿quién es el primero? Sería Ana Luisa Baquedano. Ahora le doy la palabra a Francisca Beas. Hola, también quiero partir presentándome, aunque ya nos conocemos algo. Yo soy Francisca Beas, actualmente soy parte de la compañía de Academia Full Dance y eso, me gusta mucho bailar, soy una apasionada y estoy aquí en busca de aprender y nutrirme para mejorar como bailarina y persona. Bueno, mi pregunta va por el mismo lado de preguntarle a usted en su carrera como bailarín, como intérprete, ¿cuál ha sido y es hasta el día de hoy, puede ser, el mayor desafío que ha tenido? Ya sea un desafío técnico, ya sea de sentirse bien, cualquier tipo de desafío. Qué amplia la pregunta, porque, por ejemplo, si dices ese desafío de sentirme bien todos los días. A ver, un desafío en cuanto a movimiento, por ejemplo, es que siempre está esa barrera del límite, ¿se entiende? Entonces, siempre que se llega hasta ese lugar, hasta donde hay una inconformidad del maestro que ve, el coreógrafo, o desde tu propia interpretación hacia la pieza, y trasciendes, o sea, cuando ya ensayas tanto, pasas barreras de dolor y límites, yo creo que esas son las experiencias que te marcan como bailar, que te hacen ser, que es, por ejemplo, trascender el dolor, que lo que te hace es no dejar el dolor, sino que te genera tolerancia, ¿cierto? Tolerancia al dolor. Asimismo, lo más importante para mí, por ejemplo, es la tolerancia a la frustración,
¿ya? La mayoría de la gente queda a la mitad del camino, no por una falta de talento, de virtud o de inteligencia o de facilidades a la danza, sino por una falta de tolerancia a la frustración, ¿sí? Asimismo, por ejemplo, nos preguntamos, ¿continúo con esto? Nos seguimos preguntando eso siempre, mis maestros se lo siguen preguntando, y bueno, la diferencia entre uno y otro son los que continúan haciéndolo, capaz de tolerarlo. La primera gran coreografía fue una que tuve donde la Ana Luisa Baquedano, que después de estar como 1 año y medio, yo cada vez metía más la cuchara, más en las coreografías, metía y yo era el becado, entonces tomaba las clases de todo el día, entonces, y me metía, me metía, y daba comentarios, y como era pobre, nadie me pescaba, la pura maestra, y yo le hablaba cuando me iba a dejar a mi casa. Entonces, ya resulta que de a poquitito fui tomando participación en la creación hasta que pude hacer yo este dúo. Este dúo se llama La Balanguera, se montó con una bailarina que se llama Coti, la Coti, no me acuerdo el apellido de la Coti, maravillosa, y montamos La Balanguera, ¿cachai? Que era como una coreografía que era todo lo que yo aspiraba a hacer. Es como cuando bailáis esa coreografía donde hacís lo que no te sale. Sabes que no te sale, pero lo poní igual. Entonces yo sabía que si ensayaba mucho, a lo mejor la maestra dejaba la coreo, ¿cachai o no? Porque yo ya había hecho varias y chao. Entonces, bueno, ella me vio tan entusiasmado y nos quedábamos, por ejemplo, ensayamos con la compañía de la tía a las 11:30 de la noche, y a las 11:30 empezamos a ensayar con la Coti hasta las 2:30, 1, y al otro día a las 9 de la mañana, y lo mismo. Entonces ya tenía valor, decía yo, tenía valor. Entonces, bueno, y resulta que la coreografía, claro, como estaba más allá de mi alcance, la maestra dijo, bueno, tú te planteaste esto, entonces consíguelo. Y yo lloraba porque no me podía más a la mina, ¿cachai? No llegaba, y lloraba como de un dolor emocional, porque la maestra aparte se encargaba de presionarte hasta el punto de la explosión emocional, ¿cachai? Que tiene que ver con un sistema antiguo igual de los maestros, todavía se ocupa, ¿cachai? Pero de tensarte hasta tal punto que ¡guau! Te sale la raja y después lloráis 3 días, ¿cachai? El problema de eso es que, como no hay tolerancia a la frustración, mucha gente deja la danza en ese proceso, ¿cachai? No nos podemos permitir los profes hacer eso, a menos que tú sepáis que la persona aguanta. Bueno, entonces, esa fue mi primera trascendencia esa coreografía llegó a Brasil. ¡Ganamos! Imagínate, ¿cachai? Todos los frutos que tuve por pasar mis límites, por aguantarme, por seguir levantándome, llorar, pero seguir yendo, llorar ahí, ¿cachai? Llorar ahí, en el lugar, ¿cachai? Entonces, y bueno, y como eso, cada cosa, ¿cachai? Después obras que era lo mismo, misma onda, pero en otro sentido, en un sentido interpretativo, o a lo mejor muchas veces plata, ¿cachai o no? Quiero bailar esto, pero tengo eventos de esto, y ahí hay un manejo, ¿cachai? Hay una realidad cultural, todos la manejamos. Entonces, eso, ya, para volver a la respuesta de la pregunta, como primera base de trascendencia fue esa coreografía, ya se llama La Balanguera. Está en YouTube, está grabada como la verdadera Tamala, pero no importa, ahí está, ¿ya? Eso, muchas gracias. Ahora le doy la palabra a Paloma Ramírez. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, me voy a presentar, cortito. Y estaba en la Academia de la ISPA y ahora estoy en mi primer año de universidad en la UNIAC. Bueno, mi pregunta es cortita, pero igual puede tener una respuesta muy variada, diversa, muy subjetiva. La pregunta es, ¿qué es la danza para usted? Oh, qué estricto. ¿Qué es la danza? Yo pienso que la danza es un arte en donde se comunica a través del movimiento. No, voy a explayarme.
Mira, es que la pregunta, como tú dices, tiene muchas interpretaciones, ¿cachai? Desde el principio de la palabra, como el significado mismo, o sea, de la etimología, ¿cierto?, de la palabra danza, tiene que ver con una relación del movimiento con la música, ¿ya? Por si acaso, del movimiento en relación a un ritmo. La danza, en cierto punto de la historia, es que se independiza de la música y que se halla como tal, como arte propio, ¿cachai? Porque una persona en particular dice, la música la puedo hacer yo, o el ritmo está en mí, o yo no necesito de ese estímulo externo para generar pulsación, ¿se entiende? Eso partiendo por ese lugar. Ahora, hay un tema con la danza de lo que es como, ¿qué es un bailarín? ¿Cachai o no? ¿Qué es un danzarín? ¿Cachai? Y eso es súper ambiguo porque, por ejemplo, para mí la danza, cuando se halla, es cuando comunica o transmite o quiere decir, ¿sí? Eso no quiere decir que un movimiento pueda tener una carga emocional particular, pero que no quiera decir nada, sino que solo se quiera hallar en sí mismo, propio. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo vacilando, ¿cachai o no? Y entonces puedo estar vacilando y puedo tener una carga emocional en ese movimiento. Y yo podría decir que sí, efectivamente yo estoy bailando, ¿cachai? Estoy bailando, pero no estoy realizando danza como tal, como medio de expresión artística en donde la dirección de lo que se quiere comunicar, ¿cachai? La toma el coreógrafo, la toma una persona, o sea, esto quiero decir yo. A lo mejor no lo entiende nadie, pero no importa. Desde, ¿cachai o no? Voy a decir algo. Y por eso lo cargo emocionalmente, le pongo movimiento o incluso le quito movimiento. ¿Cachai? La danza no es solo, es igual que la música no es solo lo que suena, sino que también el silencio. Los silencios son parte importante de la música, ¿cachai o no? Así como en la danza es la ausencia del movimiento. Ahora ahí hay perspectiva desde dónde tomo el movimiento. Lo hemos estudiado en clases, ¿cierto? Los tipos de movimiento, lo hemos hablado. Eso ya es materia particular como de coréutica o eukinética. Es ser un desarrollador de técnica y de cosas y no ser un bailarín. ¿Cachai o no? O ser un bailarín y no ser un artista de la danza. ¿Cachai o no? Tú te identificáis desde qué lugar te queréis ver y de dónde. ¿Cachai? Por ejemplo, esta reunión hace que probablemente tú seas más cercano a un artista, ¿cachai? Porque te importa, porque reflexionas, porque le das vuelta, porque le quieres entender más allá de lo que ves. Entonces, la reflexión genera arte, genera comunicación. Ahora, desde esto yo pongo movimiento y tengo una pieza dancística, que es lo que yo diría, ¿cachai? Que se basa en eso. Eso. Ya. Intento ser preciso, pero... Ahora la palabra es para Catalina. Hola, buenas noches. Hola. Ya, me presento, mi nombre es Catalina Montaña, pertenezco a la Academia Bajochi y soy aspirante en CODE. Mi pregunta es, ¿qué opina usted de las metodologías utilizadas para enseñar danza? Bacán. Partamos por metodología. Método, ¿alguien sabe lo que es método? ¿Me lo podría decir? ¿Qué es un método? Los pasos a seguir, como la organización de la enseñanza. Bien. ¡Ah! ¡Qué bien! La organización de la enseñanza, tal cual, porque tiene un fin en particular el método. ¿Se entiende? Sí. Ahora, el método, cualquier método, se parece como a la definición de técnica. Creo que, no sé si alguna vez, Dani, estuviste en una clase que hayamos definido técnica como palabra misma, que es, yo te lo digo, es técnica como palabra misma, es un conjunto de normas o procedimientos a seguir para conseguir un resultado en particular. ¿Se entiende? Entonces puede o no haber técnica en todo realmente. Partiendo de ahí, ya partiendo de ese lugar. Y en cuanto a cuál es el mejor método o cuáles son los métodos utilizados, porque la pregunta era cuáles son los métodos, los desconozco, ¿cachai? Tienen nombres particulares de metodología aplicadas, ¿cachai? Que no son al lote en la wea, pero sí al lote, o sea, al fin y al cabo
cualquiera enseña lo que quiere, uno mismo, ¿cachai? Pero uno intenta armarlo y hacerlo bien, hacerlo mejor, y no asumirlo como una verdad absoluta, todo, ¿cachai? Y asimismo tampoco ser alguien que no tenga posición, ¿se entiende o no? Es como un lugar súper equilibrado en donde tenéis que estar, en pos de creer, pero no creer todo, cuestionar, creer y cuestionar, y elegir, ¿cachai? Y no ser alguien que solo babosee por el conocimiento. Esto. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Francisca Alarcón. Hola, buenas noches. Bueno, Hola. Como dijo la Dani, mi nombre es Francisca, tengo 17 años y también estoy en la Academia de la Icha, bailo jazz. Bueno, antes de hacer mi pregunta, quiero hacer una acotación, y es que me encanta la energía que transmite al momento de hablar de danza. Se nota mucho que es algo que de verdad la apasiona. Gracias. Y ahí, bueno, mi pregunta sería, ¿qué es lo que opina usted acerca de lo que es la danza comercial? Oh, oye, cabro, afilaron el hacha. Muy bien. Bueno, la danza comercial en realidad es, mira, danza primero que comercial, primero que todo. Ya partamos por ese lugar, ¿cachai? Por ejemplo, no le llamemos danza comercial a alguien que sale en un comercial haciendo... Eso no es danza comercial, ¿me entendí o no? Por decir, para exponerlo nomás, solo para exponer, ¿cachai o no? No, ¿ya? Mira, la danza comercial, el objetivo del comercio es uno, y es la compra y venta, ¿cierto? Ese es el objetivo del comercio. Disculpen. Entonces, el objetivo del comercio es la compra y venta, ¿cachai o no? Entonces, eso lo define al tiro, ¿cachai o no? Hacia dónde vas, como con la danza comercial. Vas a hacer danza para el comercio, vas a hacer danza para vender, ¿cachai o no? O para comprarla. Hay mucha gente que compra danza y hace de eso comercio. Entonces, partiendo de esa premisa, ¿ya? Danza comercial, danza hecha para el comercio, danza hecha para la venta, ¿ya? Ya, hay una tergiversación sobre la danza comercial con lo que yo denomino la danza plástica, ¿ya? Cierto que las palabras como que el que escucha una asume la otra, ¿se entiende? ¿Cachai o no? Una danza comercial, plástica, superficial, sin fondo, ¿cachai o no? Sí, danza comercial. Yo conozco amigos que hacen danza comercial y son maravillosos bailarines, intérpretes profundos, espectaculares, pero venden su danza, loco, y hacen comercio, ¿cachai o no? Yo estoy en contra de la danza plástica, que pulula en su abundancia en la danza comercial, ¿cachai o no? No encontráis danza plástica normalmente, por ejemplo, en la danza contemporánea, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, porque se caracteriza de ser bizarra, ¿me entendí? Pero porque tiene un lugar desde donde hablar. El jazz también, el jazz habla desde un lugar, ¿cachai o no? Tiene una contingencia, tiene un lugar social, tiene años, historia, no es el jazz. Es el jazz, ¿cachai o no? Y podía hablar desde muchos lugares. El hip hop es lo mismo, no es el hip hop, no es la danza urbana, ¿cachai? Es historia, movimiento en evolución. Y tú lo puedes, ¿desde dónde lo voy a tomar? Lo voy a tomar desde acá, guay, así, Loki. Lo voy a tomar desde acá, lo voy a tomar desde acá, ¿cachai o no? Y bacán, y lo puedes vender o no. Ahora, cuando generas danza cuando el objetivo solo es vender, esa danza carece de sustancia, ¿cachai? Que es lo que hablamos, que ya lo definimos, de danza, ¿cierto? Que es esta aglomeración de cosas que tiene por sobre todo contenido, lugar al cual comunicar. Ahora, mi lugar de comunicar puede ser, por ejemplo, a lo mejor, por ejemplo, si te quiero transmitir felicidad, puedo bailar con poder o puedo ponerme muy feliz o puedo hacer las dos. O, ¿se entiende? Tengo recursos, martillos, cosas desde donde
cargar emocionalmente algo y comunicar, ¿cachai? A lo mejor mi comunicado puede ser feliz, ¿cachai? Confunden comunicar con una profundidad, no tiene por qué ser profundo, ¿cachai? El objetivo es comunicar, ¿se entiende, no? Y te quiero comunicar que préndete, loco, préndete, de pana, ¿cachai o no? Ese loco, mira, cuando esa persona se propuso eso, ¿cachai? Generar eso, y por eso hizo ese movimiento, el loco es un bailarín, danzarín. Bueno, ahora la palabra es para Gianni. Hola, mi nombre es Hola. Yanela Vilmar, soy bailarina en formación en la Academia de Shuffle Dance. Llevo casi 3 años tomando clases de jazz y mi pregunta es, ¿cómo categorizaría el contemporáneo? Onda, entendiéndose en perspectiva de estilo, técnica, subestilo. Mira, primero que nada como que hay un contexto histórico, ¿cachai o no? Que define como, por ejemplo, qué es más antiguo que qué. ¿Cachai o no? Y si nos vamos remontando para acá, ¿cachai? Para atrás, vamos a ir llegando a menos cosas, pues, ¿me entendí o no? A menos cosas. Hagamos una suposición. Bueno, si de verdad yo dijera de lo primero, estamos hablando, por ejemplo, de folclore, ¿cachai? Ya estamos pasando sobre ello, estoy hablando desde el punto de vista donde la danza ya se considera como arte como tal. Y lo primero sería, ¿cierto?, el ballet, ¿cierto? ¿Ya? El ballet. El ballet lo vamos a poner como punto de partida, ¿ya? El ballet como técnica clásica. ¿Por qué técnica clásica? Porque es del periodo clásico, nada más que por eso. Ballet tampoco es el nombre de la técnica, porque ballet es el conjunto de gente que se juntaba a bailar técnica clásica, que era clásica, porque, ¿se entiende o no? Para que se entienda, porque es súper importante, ¿cachai o no? Porque las técnicas clásicas como tal existen como técnica Vaganova, técnica cubana, ¿cierto? Esas son las técnicas, ya, por si acaso. Entonces, el ballet como primera cosa y como primera instancia de danza, como profesión, como medio artístico, como gente que dice, yo soy bailarín. Esa persona que decía, yo soy bailarín, era alguien que bailaba ballet, ¿ya? ¿Sí? Como mucha gente no podía bailar ballet, empiezan a haber estas revoluciones a la técnica. Isadora Duncan, ¿ya? Justo la estoy pasando en clase, así que bacán. Cierto que, por ejemplo, ella tenía grandes caderas, cierto, no cumplía con... Pero hizo ballet toda su vida, era seca en ballet, pero no podía entrar a la escuela, ¿cachai o no? Y ella dice, chao, y se saca las zapatillas y baila, algo que se le llama como la creadora de la danza moderna, pero que es como ballet sin punta, ¿cachai o no? Y la gente espera verlo como alguien moviendo, no, po. Eso ya es contemporáneo. Ya, pero no lleguemos ahí. Entonces, ballet, ¿ya? Clásico, por la época, por el lugar, por la instancia histórica en que se genera, ¿ya? Evoluciona y salen estas... Estoy hablando que esto parte en Europa, ¿cierto? Y también en Norteamérica, ¿cachai o no? Entonces, parte al mismo tiempo en diferentes circunstancias, bajo diferentes contextos sociales, ¿cachai o no? Entonces, por ejemplo, en un lugar sale, por ejemplo, como la danza moderna, por ejemplo, la danza moderna. Y por otro lugar sale el jazz, ¿cachai? Y por otro lugar, el hip hop, ¿se entiende? Bueno, el hip hop es posterior, mucho posterior, ¿ya? Pero entonces, para que se entienda que la historia como que habla de una pura cosa y son varias cosas sucediendo al mismo tiempo, ¿cachai o no? No es la danza, son las danzas, ¿cachai? Las danzas que hay. Entonces evoluciona como esto danza moderna, que tiene que ver con una danza rupturista, ¿cierto? Rompe el esquema del ballet, ¿cachai o no? Y ahí aparece Kurt Joss, ¿cierto? Laban, Leder, Lymon, ¿cierto? Graham, ¿cierto? Exponentes. Si tú ves coreografías de ellos, no se parecen mucho la una y la otra. Por ejemplo, la técnica Graham con el Leder
¿cachai? Pero tienen la misma cuna. Pero ¿qué hicieron ellos? Cada uno interpretó, ¿cachai? Lo que yo digo de la pega del bailarín, interpretó desde su experiencia y generó un movimiento, y el movimiento lo generó en tendencia, y esa tendencia generó argumentos, y los argumentos hicieron que se consolidara como técnica, ¿cachai o no? Cada vez se fue argumentando más, no es que se creó la técnica, son años de crecimiento y aporte, y aporte, y aporte, y aporte, ¿cachai o no? Nosotros en este momento, bueno, piensa que hace muchos años que quizás no se hace un aporte a la técnica. Por ejemplo, el maestro Rodrigo Fernández, él hizo un aporte a la técnica, ¿cierto? Hizo un libro, él desde su lugar, ¿cachai? Interpretó, creó, expuso, argumentó, ¿cachai o no? Él va a estar en la historia de la danza de Chile. En cambio nosotros, a menos que hagamos, que reflexionemos y generemos ese movimiento, ¿se entiende o no? Como que hay cosas resueltas. Las piruetas son algo resuelto ya. Ya se sabe que hay que hacerlas y que hay que practicarlas, pero no es un problema resuelto, ¿se entiende? Es cómo voy a usar la pirueta. La pregunta, ¿cachai o no? Eso es hoy en día. Bueno, luego de eso empieza la época contemporánea, históricamente hablando. Desde ese lugar en adelante, todas las danzas son consideradas contemporáneas. Profe se silenció. Profe está silenciado. Ay, sí. Lo siento. Ya. Decía que la danza contemporánea parte en un momento histórico, ¿cierto? La época contemporánea. Y desde ese lugar en adelante, todas las danzas son contemporáneas. ¿Se entiende? ¿Cachai? Porque estamos dentro de un marco histórico contemporáneo. ¿Cachai o no? Entonces, por ejemplo, al momento de categorizar, el contemporáneo estaría bastante bien atrás en un momento histórico, hablando, ¿cachai? Luego del desarrollo contemporáneo del movimiento es que nosotros llegamos al jazz, al hip hop, a los estilos, a los subestilos, ¿cachai? Al desarrollo general del movimiento. Eso. Ambigua la respuesta como era ambigua la pregunta. Ahora la palabra va para Alejandrina. Hola, profe. Me presento, mi nombre es Alexandrina Norambuena. Soy estudiante de danza y coreografía, estoy en mi segundo año en UNIAC y actualmente soy intérprete en la compañía de José Luis Tejo. Ya, mi pregunta. ¿Qué aspectos considera usted que hacen que un bailarín sea profesional? Bueno, hemos definido lo que es un bailarín, ¿cierto? Así que no se nos va a hacer tan difícil. Y ahora lo que tenemos que definir es lo que es profesión, ¿cierto? ¿Quién sabe? Ni yo sé. No, sí sé. Vamos, ¿quién me dice? ¿Qué es profesión? Vamos, rápido, Google. La dedicación, investigación. No invente. Búsquelo en Google y dígalo. Así, ¿qué es profesión? Dice, actividad habitual de una persona generalmente para la que sea preparado y en la cual ejerce. Vagan. La profesión tiene que ver con la vocación, ¿cierto? Que es cuando tenemos, cuando te dicen que has nacido para algo, cuando tienes un cierto talento para algo, una facilidad para llegar a algún lugar. Entonces, la profesión, como hablando antiguamente, era un hábito que se ejercía sobre la vocación, ¿se entiende? Sobre tu vocación generabas profesión, ¿cachai o no? Que es algo que hoy en día está completamente desvinculado, ¿cierto? Brígidamente, por la plata, fucking money. Entonces, para un bailarín profesional, para mí, se rige por parámetros que se pueden definir claramente, ¿cachai? Estos pueden ser muy objetivos o subjetivos. Por ejemplo, uno es la técnica, ¿cierto? Ha de tener técnica. Hemos definido que la técnica es el conjunto de los procedimientos, o sea, quiere decir que cuando tú tienes conciencia de cómo haces algo, hay técnica en ello, ¿se entiende?
Entonces, el bailarín ha de tener técnica. Segundo, ha de habituar, ¿cierto?, regularmente la danza. O sea, no puede ser alguien ajeno, ¿cachai? No puede ser alguien que baile una vez a la semana, ¿se entiende? Por bailar no me refiero solo a mover, ¿me entendí? Sino que a estar, a pensar, a enseñar, a qué sé yo, ¿cachai? Todo se requiere. Entonces, tenemos que tiene que tener técnica y luego que tiene que tener hábito de danza. Igual me sorprende. Otra cosa que podría tener el bailarín profesional es, para mí, es que no sé. No, es que es ambiguo. Por ejemplo, desde mi perspectiva, el bailarín profesional ha de tener contenido, o que en realidad identidad, ¿cachai? Identidad. Lo otro que es, yo diría que es lo más importante, es experiencia. ¿Cierto? Porque sin experiencia eres un bailarín nomás, ¿cachai? Alguien que está partiendo, pues eres un amateur, ¿cachai? Ahora la Jaina tiene una pregunta. Buenas noches, me presento, Oli. soy Jaina Cerda. Actualmente estoy tomando clases online porque debido a la pandemia no se puede tomar clases presenciales, pero soy alumna de la Academia Icha Full Dance y bailarina en proceso de aprendizaje. Mi pregunta es que usted destacó el sentido de la danza en sus maestros, ¿no es cierto? Para nosotros como bailarines jóvenes, ¿cuál debería de ser nuestro sentido? Por ejemplo, el sentido, la búsqueda del sentido es como una pregunta, ¿cierto?, muy, muy filosófica, ¿cierto? Filosofía. Entonces, mira, quiero que todos puedan entenderme más o menos desde dónde partimos. Mira, yo primero, ¿cachai? Arte, danza. ¿Ya? ¿Cachai? Primero estoy yo, como una persona, yo y mis cosas, ¿cierto? Y esta persona conoce el arte, lo conoce de miles de maneras diferentes, un videojuego, en algo que le gustó, que siempre fue curioso, conoce el arte. Y en algún momento lo canaliza y dice danza, movimiento. ¿Ya? ¿Se entienden las categorías que estoy dando? Entonces, mira, para desarrollar, ¿cachai? Una cosa ha de haber la que le antecede. Entonces, ha de haber una persona, ¿cachai o no?, que tenga un cuestionamiento, un problema por hallarse sentido o la carencia de él, que le produce, ¿cachai?, generar arte y lo canaliza en movimiento. ¿Se entiende? Entonces, es como, no es la búsqueda del sentido en la danza, eso es otra pregunta. ¿Se entiende? ¿Hacia dónde direcciono mi danza? No, sino que desde dónde se origina mi danza, ¿cachai o no? Desde dónde voy a hablar. Y ese sentido es la búsqueda constante de toda la vida. No vas a llegar a un momento en donde dices, ya encontré el sentido. Porque, ¿cachai o no? O puede que sí y luego lo pierdas y encuentres otro, ¿cachai o no? Y otro. Ahora, la palabra... Yo pienso que la palabra es propósito, más que sentido, ¿cachai? Porque que tenga sentido es como que tenga coherencia, ¿cierto? Que tenga sentido, que sea coherente, pero tiene que ver, la coherencia depende de dónde se mire, ¿cachai o no? Profe, yo le tengo otra pregunta. Buena. Usted habló del rol social del bailarín. ¿Cómo encontrarlo? ¿Puedo ser un bailarín sin tener un rol social? Dani, ¿se te ocurrió ahora? No, desde ¿O la que tenía? La tenía. Y yo dije, buena pregunta, sí, cabrón. Sí, claro. ¿Cómo encontrar? O sea, ¿es necesario? ¿Cachai o no? Entonces, mira, tiene que ver con la identificación y la validación. ¿Cachai? El rol social tiene que ver como con la validación. Por ejemplo, a mí me importa mucho que mi mamá se sienta orgullosa de mí. Por ejemplo, ¿cachai? O que me lo dijera, o que me fuera a ver, o que estuviera, ¿cachai o no? Es algo muy importante. Entonces,
ahí yo sentía que buscaba su validación. Otro tipo de validación, por ejemplo, es la que buscaba en mi maestro, ¿cierto? Hay un reconocimiento que uno quiere del maestro. Asimismo, de los amigos, ¿cierto? Y mucho más incluso de los seguidores, que son gente que uno no conoce, ¿cachai? Que uno le muestra una faceta personal, ¿para qué? Porque te identificas con esa faceta, vos. Bueno, voy a llegar ahí. Entonces, como seres sociales tenemos el sentido de pertenencia, de identificarnos como desde un lugar. Yo soy así, ¿cachai o no? Y ese lugar casi siempre es condicionado, ¿cierto? Por todo, hasta que un momento de la vida despiertas y te das cuenta de eso. Por ejemplo, ahora, que dices, yo soy así por un montón de cosas que yo no manejé. ¿Me entendí o no? Yo no sabía. Nací ahí, soy como situado, ¿cachai? Nací ahí, me criaron así, yo no tuve capacidad de elegir, ¿cachai o no? Y me condicionaron, entonces es como lo que hicieron de mí. Bueno, como última pregunta está Paloma. Ya, esta pregunta, o sea, siempre me la había hecho, pero no la pude formular bien, pero como que lo tocó en un punto y lo escribí acá, así como cuando habló de los alumnos de los maestros, son los profes que ahora tenemos. Cuando estos maestros ya no estén, estos alumnos o cualquier otra persona pueden llegar a ser maestros, porque siempre me he preguntado eso, que a los maestros que hoy en día conocemos, gente que sabe mucho, y siempre como que son mayores, por así decirlo. Entonces me pregunto si la gente de esta generación o un poco más grande pueden llegar a ser maestros. Maestro. Bueno, tiene que ver también, ¿cierto?, con lo que hablamos de tomar como ese rol, ¿no? ¿Te acordás que lo dije en un momento como el maestro? Mira, voy a poner un ejemplo antes de explicar precisamente lo que me dices. Un amigo me dice un día, yo diciéndole que como que tenía yo una tendencia a generar una amistad, por ejemplo, con el alumno, por ejemplo, como una conexión, por decirlo así, o alguien, y que cuando no se generaba, por ejemplo, yo me sentía mal, ¿cachai o no? Entonces, y él me dice que tenía que tomar una decisión, ¿cachai o no? ¿Qué quería ser yo? ¿Quería ser el amigo de mi alumno o quería ser el profe, o quería ser el maestro? ¿Cachai o no? Igual hay una decisión consciente que se toma, hay un rol que se ejerce, ¿cachai o no? Y desde ese lugar se toman como ciertas decisiones, pues ya no llegas hasta ciertos lugares, ¿cierto? Como que lo define, ¿cachai? Asimismo yo me imagino que, bueno, cualquiera es profe, pero un maestro, ¿cierto? Es algo como que se le otorga, no es como que algo te autodenomina, como que no me imagino al maestro llamándose a sí mismo maestro, como qué arrogante, ¿cachai o no? Es algo, en algún momento es denominado maestro, ¿cachai o no? Y yo me he preguntado eso, como, ¿en qué momento pasa eso? Me encantaría saber, pregúntenle a los maestros, ¿ya? Como última pregunta está Ale. Bueno, como usted sabe, igual esto está grabado y probablemente lo van a ver la gente que nos sigue en Instagram, que son jóvenes igual que nosotros. Y quería hacerle una pregunta, igual personal. Bueno, usted igual recalcó hace un ratito eso de que nosotros como artistas, como bailarines, igual buscábamos la validación en cuanto a nuestro rol social y todo. ¿Qué le diría usted a un bailarín joven como nosotros, que no tenga ese apoyo ni la validación de su círculo social? Entonces, por ende, le llega la frustración, pero tiene muchas ganas de estar en este mundo de la danza. ¿Qué consejo le daría a usted con todo su camino, todo lo que ha vivido? Yo le diría que ensaye más y publique menos, que pase más horas al día entrenando, ¿cachai o no? Mira, todos sabemos el precio, como lo que hay que pagar para obtener,
todos sabemos que si hacemos abdominales, vamos a tener abdominales, ¿cachai? Tú sabes que tienes que elongar, tú sabes que tienes que tomar ballet, tú sabes, ¿cachai o no? Entonces, tienes que pagar ese precio, ¿cachai? Si no estás obteniendo el resultado que quieres, es porque no estás pagando el precio adecuado. Ahora, así como te sientes solo, nos sentimos todos solos. Todos. Ya estoy hablando del 90% de todos nos sentimos solos. Nos sentimos que no tenemos, que no alcanzamos, que nos falta, que a veces siempre hay algo que sopesa nuestros logros, ¿cachai? Que no hay un reconocimiento adecuado. Todo eso se genera por la ansiedad misma de hacer carrera, ¿cachai? No busques caminar, camina, ¿cachai? Párate, toma la clase del ballet municipal a las 11, gratis, todos los días, luego elonga, haz una coreografía y no la subáis. Te reto a eso, a hacer algo y no subirlo, ¿cachai? Es casi imposible, loco. Lo queréis subir, ¿cachai? Libérate de esa necesidad y trabaja y sigue trabajando. En algún momento tu vibra, lo que tú haces, va a cuadrar con tu propósito y vaya a quedar en la audición, vaya a quedar en la compañía, ¿cachai o no? Y vaya a ganar millones de pesos en una compañía que va a recorrer el mundo real, que pisa escenarios reales, ¿cachai o no? Es un mundo, ese mundo es, ese para mí personalmente es el mundo de la danza, el que se vive, el que no reproducí, no podís verlo de nuevo, ¿cachai? Vais, veis una obra y la viste nomás, po, y la viste y te quedaste con eso que viste ahí en ese lugar, y eso es como ¡boom! Hermoso, ¿cachai o no? Y ese valor se ha perdido, caleta, ¿cachai o no? ¿Sí? Las obras salen 3 lucas, ¿hay cachao? La obra en Chile salen 3 lucas, ¿sí? 2 por 5, loco, 2 personas, y en la Moderna todos los fines de semana, en la Espiral, en la Chile, ¿cachai o no? Los mismos colectivos, cada vez son más colectivos que se juntan, y oye, no es necesario arrendar un teatro, consíguete una sala y muéstraselo a 30 personas, weón. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué querís que todo? No, ¿cachai o no? Muéstralo y genera movimiento. Eso te va a llevar a otro lugar, ¿cachai o no? Te va a sacar de donde estás, ¿sí? No mirar, no hablar, hacer, mover. El bailarín es un ser que elige comunicarse desde mover. Así que si queréis decir algo, muévelo. Eso. Edítalo y pon. Todo. Bueno. Lo pasé súper bien. Ay, eso. Dígame. Para terminar, agradecerle por su dedicación y por la pasión que le puso a cada respuesta, por su tiempo, por su disposición. Y Gracias. Me gustaría también darle la palabra en una respuesta libre, así como qué reflexión nos podría dejar a nosotros como bailarines jóvenes, que estamos impartiendo recién en la danza. Busquen a los maestros. Listo, esa es mi respuesta. Sí. Muchas gracias. Fue bacán, a mí me encanta, bueno, mis alumnas saben, ¿cierto? Saben. Así que se lo agradezco, chiquillas, ya, estos chiquilles. Fue simplemente un punto de vista, ¿ya? Solo un punto de vista. Nada más. Gracias, muchas gracias. Gracias. Son bacanes. Muchas gracias. ¿Le sirvió de algo? ¿Aprendió una cosa? Dígame que sí. Disculpen mi tono, es terrible, yo sé, escucharme hablar un rato, oh, qué terrible, soy como mi papá, loco, no lo soporto, loco. La pasión. Juro, Eso Dios mismo. mío, por Dios. Ya, Deja pero me llevar. encanta, porque yo aprendí mucho también, ¿cachai? Escribí caleta. Entonces aprendí muchas cosas. Ya, chicos, ha sido un placer. Gracias. Los dejo para que hablen entre ustedes, ¿ya?
Muchas Ya. gracias, profesor. Cuídense mucho. Un abrazo a todos. Chao. Chao.